fármacos, no todos, algunos fármacos que podrían inducir hipopotasemia, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, eh, tenemos, no asociado a medicamentos, pero sí probablemente a enfermedades. De cabeza, doctores, cuando tengan potasio bajo, también tienen que pensar en aldosterona. No va a ser que tengo una hiperestimulación aldosterónica y el paciente está que pierde potasio, ¿no? Si hablamos de la dieta, el paciente tiene baja ingesta o tiene diarreas, ¿no? Tiene fístulas, cosas que no van a... Por ejemplo, los que tienen quimioterapia, también hemos visto que son pacientes que pueden hacer diarreas y suelen hacer pérdida de concentraciones de potasio. También lo que es lo otro, cuando ustedes tengan pérdidas por riñón asociada a una acidosis metabólica, por ejemplo, ahí tenemos al aldosteronismo primario, una hiperplasia suprarrenal, ¿no? Que sería también parte de, ¿no?, un síndrome de Cushing, un hipertenso renovascular. ¿Esto por qué? Porque los hipertensos renovasculares, como hemos conversado, tienen hipersecreción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Hipertensión maligna, ¿no? Una vasculitis o cualquier tumor que produzca renina. O sea, todo lo que tenga que ver con aldosterona, doctores, debe ser considerado, ¿ya? Debe ser considerado dentro de los posibles diagnósticos. Es importante, ¿ya? Doctor, aumento aparente de los mineralocorticoides, un síndrome de Lead, deficiencia del 11 beta hidroxiesteroides deshidrogenasa, ¿no? O alteración de transporte de clorosodio, que lo van a ver mucho en lo que se llama de Batter y Gitelman, que también te pueden causar hipopotasemias. Y por último, las famosas acidosis, acidosis tubular tipo 1 y acidosis tubular tipo 2. Ellas te causan hipopotasemia, a diferencia de la 4 que te causa más bien hiperpotasemia, ¿ya? No se olviden de eso, de las acidosis tubulares renales. La tipo 1 y la tipo 2 hipo. Y la tipo 4 te puede generar hiperpotasemia, ¿ya? Hiperpotasemia. Bien, siguiente. Creo que ya comentamos esto de los cambios electrocardiográficos, la parte muscular, la parte digestiva, la parte renal, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, acá lo mismo. Lo que es, por ejemplo, acá lo que se llama vejiga hipotónica. Cuando tengan potasio bajo, doctores, y el paciente hace globo vesical, puede ser porque tenga una neuropatía, ¿no? Una vejiga neuropática, ¿no? Porque es diabético o ha tenido una operación de la columna o XX causas. Pero otra causa por globo vesical, doctores, es hipopotasemia, ya que la vejiga pierde capacidad de contracción, ¿ya? Y retiene, y va a comenzar a retener orina. Les menciono eso porque hemos tenido casos así. Entonces, por ejemplo, ahorita yo tengo un paciente que está en ventilación mecánica y lo estamos tratando de sacar del ventilador. Y cuando se intentó sacarlo, usted me comentaba a mis colegas, el paciente se agotó. Y justo cuando le hicimos el control del potasio, su potasio estaba en 2,5. Entonces se debilitan estos pacientes, ¿no? Pierden mucha fuerza diafragmática, de los músculos accesorios. Entonces, creo, si vamos a sacar a un paciente de un ventilador, queremos ayudar a un paciente que respire, pues tendremos que mejorar su contracción muscular y mantener los niveles de potasio adecuados, ¿no? ¿Listo? Siguiente, por favor. Del EKG creo que ya lo mencionamos, tanto para lo que es hipopotasemias, como ustedes muy bien acá, y depresión del segmento ST, ondas T bajas o planas o TN invertidas, ¿no? Ya no las T picudas clásicas de la hiperpotasemia. La onda U, que solamente lo van a ver cuando haya hipopotasemia, no en la hiperpotasemia. Listo. Puede haber trastornos básicamente de alteración del segmento QRS, se va a comenzar a ensanchar. Y lo clásico que puede aparecer extrasístoles ventriculares o taquicardias supraventriculares, ¿no? Y o fibrilación ventricular, ¿no? Y paciente hace paro. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no?
¿Cuál es la zona de riesgo cuando tienes menor de uno? O sea, menor de uno, doctores, ese paciente va a hacer cualquier problema cardíaco. Ya menor de dos, ya hace sintomatología clínica, estreñimiento, el paciente ya la motilidad intestinal disminuye, se estreñe, debilidad muscular. ¿Listo? Dos es un punto que no pueden permitir que un potasio baje menos de dos. ¿Listo? 2,5 es intermedio, pero entre 2,5 y 3,5 doctores, no hay mucha clínica, el paciente todavía lo puede tolerar muy bien. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos el EKG, básicamente de un paciente que presenta alteraciones de hipopotasemia. Siguiente, por favor. Ah, perdón, el anterior, el anterior. En el anterior, si ustedes ven los EKGs, abajo en lo que son los ejemplos cuando los niveles de potasio, observen muy bien, ¿no? Miren cómo de 2,8, 2,5, 2, 1,7 se va modificando. Les voy diciendo que cuando hagan simulación, ustedes tienen que diferenciar si están ante una hiperpotasemia o una hipopotasemia al momento de tomar una decisión terapéutica. ¿Ya? Sean muy observadores porque muchos confunden y dicen, apenas ven los infradesniveles, como en el caso de cuando tienes potasio 1,7, y lo primero que dicen se está infartando, ¿no? Se está infartando. Y lo mismo, cuando veamos la hiperpotasemia, como hacen T picudas, lo confunden con infarto. Entonces tiene que saber diferenciar el cajés. Eso es un consejo. Al manejo de pacientes, diferencien cuando es un infarto, cuando es una hiperpotasemia o una hipopotasemia, ¿ya? Porque ambos te dan eh, arritmias muy similares a que te imitan probablemente un infarto, ¿no? Entonces hay diferencias electrocardiográficas que les pediría que lo repasen, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, lo que les mencionaba, cuando uno calcula la gradiente tubular de potasio, básicamente esta gradiente nos ayuda al razonamiento. Justo uno de sus compañeros me mencionaba, doctor, nosotros en el hospital no calculamos el FENA. Y yo le digo, está bien, o sea, no se calcula el FENA, ¿no? Hay muchas cosas que no se hacen porque tratamos de ser prac- prácticos y usar mucho razonamiento, ¿no? Pero desde un punto de vista, doctores, de conocimiento, es importante que sepan, ¿no? Por ejemplo, el FENA, con respecto al manejo de los pacientes que pierden o no pierden sodio por orina, ¿no? Punto, ¿no? Y eso me tiene que ayudar en mi razonamiento para saber si el paciente tiene una falla renal, perrenal, renal o posrenal. Entonces, es parte de tu razonamiento clínico, de tu fisiología, fisiopatología que tienes que entender para comprender qué pasa con el paciente. Ya muchos por experiencia ya no calculan el FENA, ¿no? Ni piden el sodio en orina, ¿no? Pero es parte del esquema de manejo de estos pacientes y tienen que saberlo. Lo mismo pasa con el potasio, doctor. Sea sincero con nosotros. ¿Realmente se toma potasio? O, perdón, se mide potasio en orina? Realmente no lo pedimos, ¿no? Porque básicamente por la experiencia ya deducimos cómo va a ser los niveles de potasio. Solo que desde un punto de vista laboratorial existe la gradiente de transtubular de potasio y es usado en centros y lamentablemente siempre va a venir preguntas relacionadas a la gradiente transtubular de potasio, porque es parte del algoritmo diagnóstico. Entonces, van a usarlo en algún momento, no como parte de su práctica clínica, pero sí como el análisis de preguntas. Entonces, yo tengo dos valores, básicamente, o es menor de 2 o es mayor de 7. ¿Listo? Si sale entre 2 y 7, doctores, es medio indeterminado, no me ayuda mucho el diagnóstico y tendré que tomar otros datos para definirlo. ¿Ya? No se olviden, básicamente, la gradiente se mide como la concentración de potasio en orina. ¿Listo? La concentración de potasio en orina sobre la diferencia básicamente de la concentración de la osmolaridad urinaria sobre la osmolaridad plasmática, ¿no? ¿Listo? Todo eso dividido entre la concentración de potasio en plasma. Bueno,
Entonces yo puedo medir directamente el potasio en orina. Sí, doctor, así tiene tantos miliequivalentes de potasio en la orina. Genial. Y también puedes calcular tu gradiente. Se menciona que cuando uno tiene poco potasio en orina, menos del 20 miliequivalentes por día en orina, normalmente, escuchen bien, se asocia a una gradiente transtubular de potasio menor a 2, porque me está mencionando que probablemente hay muy poco potasio. Está perdiendo poco potasio y por tal motivo, si estoy perdiendo poco potasio en orina es porque estoy reteniendo potasio, ¿no? O algo está sucediendo. Pero si tengo potasio aumentado en mi orina, significa que este paciente está perdiendo potasio por vía renal o hay algún trastorno que está haciendo que este paciente lo pierda. ¿Listo? Entonces, es importante, por eso les digo, un potasio más, el punto de corte es 20 miliequivalentes por día, o si quieren calcular su análisis de gradientes transtubular de potasio, se menciona que cuando tengas más de 7. Si es menos de 2 doctores, ahí el paciente no está perdiendo potasio, por si acaso. Entonces tú tienes que preguntarte por qué bajó el potasio si no lo está perdiendo. Y ahí tienes que buscar, estar usando insulina, estar usando un beta 2, estar usando no sé, algo que le esté condicionando la pérdida de potasio desde un punto de vista, no porque estaba el riñón. Pues ahí entraría la furosemida. De hecho, que cuando usan furosemida, ustedes saben que por vía renal va a perder potasio en gran cantidad. Por tanto, su gradiente transcelular de potasio probablemente va a ser muy alta y va a ser más de 20 miliequivalentes al día, ¿no? Entonces uno ya tiene que ir entendiendo de esa manera, ¿no? Doctor, no está perdiendo por vía renal, probablemente está perdiendo por vía digestiva, tiene diarreas, ¿no? Entonces uno tiene que razonarlo, ¿ya? Entonces no se olviden, punto de corte, 20 miliequivalentes al día. Si es mayor o menor a ese dato, ahí es que está perdiendo más o está perdiendo menos a nivel renal. ¿Listo? Doctor, tiene más, está perdiendo potasio por la orina. Ok. ¿Qué condicionó esto? Busquemos si hay un trastorno ácido-base. Porque si hay un trastorno ácido-base, doctores, este paciente, si está haciendo una alcalosis, va a comenzar a perder potasio. Y si está haciendo una acidosis, vamos a definir, ¿no? Entonces, las acidosis, básicamente, el paciente, a ver, analicemos. Si yo tengo un paciente con acidosis, ustedes me han dicho que el potasio sube en sangre. ¿Sí? Y si tengo una alcalosis, el potasio baja en sangre. Eso es un concepto básico que tiene que estar grabado en su mente. Ustedes ya tienen que llevarlo. Entonces, si yo tengo una acidosis, este paciente que tiene acidosis, que tiene potasio excesivo en sangre, ¿por qué? Porque las células comenzaron a liberar potasio por la acidosis. ¿Qué creen que va a hacer el riñón con ese exceso de potasio? El riñón lo va a eliminar. Ahora sí. Entonces, lo razonamos de esa manera. Y si lo va a eliminar el riñón, ¿cómo va a estar los niveles de potasio? Elevados. ¿Sí? Elevados. ¿Ya? Eso es lo lógico, ¿no? Hablando en las acidosis o cualquier acidez tubular. O fármacos que también me pueden elevar la eliminación de potasio en orina, ya que me los bajan en sangre, pero a consecuencia de que lo estoy eliminando en orina. Pero va a haber casos que yo voy a tener alcalosis metabólicas. ¿Listo? Alcalosis metabólicas. Y yo digo un ratito, ¿cómo puedo tener alcalosis metabólica si el doctor me acaba de decir que en las acidosis el paciente acumula potasio y por tal motivo va a eliminar más potasio? Sí, pues, va a perder potasio. Viene lo siguiente. En las alcalosis, doctores, recuerden que yo puedo producir alcalosis por dos causas. Volémico o por tengo un uso de, no sé, diuréticos que me hacen perder potasio. Por tal motivo, la furosemida, por ejemplo, les produce alcalosis metabólica. Eso también es un punto de razonamiento que tienen que tener fijo. Furosemida, ustedes ya saben que produce alcalosis metabólica, pero también te hace perder potasio, ¿sí? Te hace perder potasio. Entonces, los pacientes que tienen alcalosis, de repente es una persona que ha estado usando diuréticos o que ha estado vomitando. Y ahí tiene que analizarse, en las alcalosis siempre analicen el cloro. Si es un cloro en orina aumentado o disminuido. ¿Listo? Lo que más pierde la furosemida es sodio, potasio y sodio, ¿no? Pero no tanto cloro.
¿Listo? Entonces, eso, por eso es que son cloro menos de 10 miliequivalentes por litro de orina. Pero si es más, doctores, eso significa que este paciente está perdiendo mucho cloro, potasio, y eso llama la atención. Y ahí tengo que ver la presión arterial. Si la presión arterial está aumentada, doctores, pues por lógica tiene que haber un problema con la aldosterona, ¿no? Algo está haciendo que este paciente pierda este potasio. Y si el caso es normal, también hay efectos del uso de diuréticos que te pueden dar también eliminación de cloro, ¿sí? Entonces, o hay también sesiones de Bater, de Gitelman. Entonces, dense cuenta cómo la presión también me ayuda a la parte diagnóstica. Entonces, no se olviden, cuando tengo un paciente que tiene hipopotasemia, tomen la presión arterial, vean sus antecedentes, pregunten si este paciente es renal, no es renal, si este paciente es cirrótico, si es cardíaco, ¿no? Pregunten uso de medicamentos que toma. Entonces, cuando se topen ante una hipopotasemia, no es solamente decir, ah, tiene potasio tanto, vamos a reponer. Eh, Lo clásico que hacen todos los doctores. Pero no lo razonan y dicen, pero ¿por qué bajó? Y esa pregunta tienen que responderse ustedes. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, por favor. Es lo mismo que hemos conversado en función a gradientes, lo mismo, el mismo análisis, pero con otro esquema. Ya ustedes ven cuál esquema les ayuda mejor a recordar. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá igual, ¿no? Para buscar trastornos ácido-bases, pues una acidosis, una alcalosis metabólica o ácido-bases normal. O también problemas de tiroides o en este caso hipertiroidismo también podría generar ciertos trastornos de variación de potasio. Pero bueno, en general creo que ya hemos analizado un esquema básico, ¿no? Siguiente. Tratamiento, doctores. No se olviden que estos pacientes tienen riesgo de vida. No se les vaya a morir un paciente por hipopotasemia que ustedes no diagnosticaron. Entonces, debilidad diafragmática. Todo paciente que tiene debilidad diafragmática es como un Guillain-Barré y puede hacer retención de CO2, paro respiratorio, y eso no es bueno. Puede ser una arritmia, puede ser una radiomielitis, restricción muscular, ya reemplazar el déficit de potasio, subir aproximadamente a un potasio hasta 4 miliequivalentes por litro, o sea, tratar de reponer el potasio hasta llevarlo hasta su valor normal, ¿ya? Hay que reponer el potasio. Ya vamos a ver en qué condiciones vamos a hacerlo, diagnosticar y corregir la causa subyacente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Eh, yo puedo usar, doctores, reponiendo potasio a nivel sanguíneo. Sí, o sea, y no es complicado. Siguiente, por favor. Entonces, yo tengo que hacer un cálculo. ¿Cuánto de potasio necesita mi paciente para poder corregir esa deficiencia? Es una pregunta que me tengo que hacer. Y ahí puedo usar, si desean, el agua corporal total. ¿Ya? Normalmente, para calcular el potasio corporal se dice que nosotros tenemos 50 miliequivalentes por kilo de peso, ¿no? Y esa es más o menos nuestra cantidad de potasio que tenemos nosotros en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular el déficit de ese potasio? Entonces, yo digo, si básicamente yo menciono y digo que mi cuerpo debe tener 3.500 mil equivalentes en general, pues yo tendré que hacerme la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuánto será el déficit que yo tengo? Tú puedes tener déficit, retrocede por favor, una diapositiva anterior. Hay una tabla que se menciona, dice, si yo tengo un déficit con 2.000 equivalentes por litro, más o menos dice que tengo el déficit del 20% del potasio total. Si tengo 2,5, tengo un déficit de 15% del potasio total, si es de 3, del 10, y si es más de 3 y menos de 3,5, tengo un déficit del 5%. Eso es un equivalente. Siguiente, por favor.
Entonces, tú tomas tu análisis y, por ejemplo, si me sale que mi potasio me sale en 2,5 de repente, entonces probablemente sea el 15%. Y yo hago digo, si tengo 3.500 le saco el 15%, yo tengo un déficit de 525 mil equivalentes, más o menos, ¿no? Y se menciona que yo debería reponer el 70% del déficit en 24 horas y lo otro lo puedo hacer de forma rápida. Pero en teoría no se hace eso. Eso es lo que dice la literatura. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la reposición? Y ahora se los voy a explicar. Creo que les mencioné, pero vamos a repasar. Primer punto. Normalmente existen ampollas eh, de cloruro de potasio, ¿sí? Yo les he mencionado que existen ampollas que vienen al 20%, que tiene 27.000 equivalentes, y teníamos también cloruro de potasio al 14,9%, que tiene 20.000 equivalentes. ¿Listo? Si mi déficit es, por ejemplo, 500, 500 mil equivalentes de potasio, entonces ya se imaginan la cantidad de ampollas que le voy a poner, ¿no? Entonces, es una manera de hacerlo realmente, ¿no? Pero nosotros en la vida práctica clínica lo hacemos de una manera muy interesante. Primero, recuerden que tengo dos formas de reponer por vía oral. O le dan alimentos que tengan potasio siempre y cuando el paciente no haya hecho ilio o parálisis intestinal por hipopotasemia. Todavía hay peristaltismo, por tal motivo, otra lección de vida. Cuando tengan un paciente con hipopotasemia, agarran su estetoscopio y no se olviden de examinar los ruidos hidroaéreos. Si tengo un paciente que tiene buenos ruidos hidroaéreos y tiene una hipopotasemia leve, pues pueden reponer por vía oral, no habría ningún inconveniente. Listo, le dan alimentos que tengan potasio. Doctor, prefiero darle, no sé, jarabes o cápsulas que tengan potasio. Sí, hay el famoso gluconato de potasio, listo, que cada 15 mililitros, casi este, una cucharadita le dan y tiene más o menos 20.000 equivalentes, ¿no? Lo va a ir reabsorbiendo, es una manera. O si quieren, le dan mediante tabletas o cápsulas que vienen cloruro de potasio, que viene de 600 miligramos, que aproximadamente tienen 8.000 equivalentes, ¿no? De potasio puro. Entonces, es como que ustedes podrían darles reponer siempre y cuando, repito, escuchen con su estetoscopio el intestino y el intestino esté funcionando, porque de nada le va a servir que le den jarabe o pastillas y el intestino está paralizado y nunca lo va a reabsorber y pierden tiempo. Cuando vean que su intestino está paralizado o está lleno de gases y el paciente tiene náuseas o no tolera la comida, no, pues repónganlo por vía endovenosa. Y ahí vamos a usar justo las dos ampollas, cloruro de sodio al 20% o cloruro de potasio al 20% o al 14,9%, ¿sí? Que quede claro, el punto para decidir si es vía oral o vía endovenosa, aparte de los niveles de potasio, porque con un potasio de menos de 2 puede hecho que todo está paralizado, es la clínica, doctores. Agarran su estetoscopio y vean cómo están los ruidos hidroaéreos, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, tratamiento vía oral normalmente le damos cuando es leve, cuando tienen de 3,5 hasta 3, ¿ya? Tiene que tolerarlo. Escuchen intestino, por favor. Entonces, se menciona que si tú le das tratamientos por vía oral, van a mejorar, ¿no? Va a ir incrementando su potasio, le vas dando y va a ir mejorando, subiendo gradualmente, siempre y cuando haya una muy buena absorción, ¿ya? ¿Listo? Evitar dosis muy altas, no es el que por ahí hagas mal tu cálculo y el paciente comienza a causar hiperpotasemia, ¿sí? Tener mucho cuidado. Por experiencia, doctores, se van a dar cuenta que no les damos cápsulas de cloruro de potasio, gluconato de potasio, porque no lo van a encontrar en el mercado. Es un mundo ideal, ¿no? Así como Aladín. El mundo ideal sí existe, pero en el mundo real no tenemos mucho en el mercado y los MINSA y Salud no manejan este tipo de medicamentos Vioran. Prefieren que nosotros usemos la vía endovenosa, ¿ya? Por eso les decía, en todo caso usen alimentos que tengan mucho potasio, ¿no? Que tome jugo de naranja, zanahoria. Ustedes ya han aprendido, ¿no? Siguiente, por favor. Ya entonces existen.
suplementos alimenticios, ustedes pueden dar dietas, alimentos y buenos, y qué sería la forma más común de darles potasio. Siguiente, por favor. Para la vía endovenoso, solamente les pongo estas pautas. Siempre y cuando el paciente no tolere vía oral o tenga potasios con mucha clínica que no le permite, básicamente, o tiene arritmias o tiene trastornos musculares, ¿ya? Tengan cuidado de causarles hipercalemia, o sea, hiperpotasemia. Esa es una cosa que por favor calculen bien. Y ahí te les voy a enseñar el truco para que nunca les pase eso, que se les vaya al otro lado. No más, escuchen bien esto, no más de 20 mil equivalentes por hora. ¿Ya? No pongan muy rápido. Entonces, doctor, voy a poner una ampolla en una hora, sí, pues. La ampolla del 14,9% viene 20 mil equivalentes. Ya, pásale en una hora. Dice, licenciada, por favor, vamos a proceder a darle un reto de potasio. Y ese reto, póngale esa ampolla diluido en un cloruro fisiológico, al 0,9%, lo va a diluir en 100. ¿Ya? Por eso van a ver que cuando hagamos simulación, ustedes van a ver los cloruritos al 0,9% de 100. Son chiquititos, unos mini cloruritos, y ahí le agregamos una ampolla de potasio y eso lo colgamos y lo pasamos en una hora, porque justo 20 mil equivalentes en una hora. Tengan cuidado porque eso se pone por catéter venoso central, lo repito por favor, colóquenlo por catéter venoso central. Listo. Doctor, no tiene catéter, puede hacerlo más lento porque eso quema la vena. Y esto quema. Y una flebitis, van a ver cómo todo, desde donde está la vía hasta, si está en el brazo, hasta el hombro, toda la vena se comienza a poner roja y caliente. Y el paciente grita de dolor. Tengan cuidado, ¿no? Por eso es importante que los retos de potasio endovenosos se ponen en grandes vasos, de preferencia que canalicen venas muy grandes, ¿no? O en todo caso un catéter venoso central, que es lo más correcto, ¿no? Cuando repongan potasio, que esté monitorizado el paciente, hay que ver cómo está su corazón, cómo está latiendo el corazón, no va a ser que por ahí se le escape a la enfermera o el paciente se confunda y está goteando, pasando el potasio y de repente abre la llavecita el familiar porque dice muy lento pasa. Eso pasa muy común, ¿ah? Y pasa el potasio a tal velocidad, doctores, que el paciente lo van a encontrar en paro cardíaco. Entenderán la precaución. Si ustedes como médicos indican o en su internado se indica, ya hay que poner el reto de potasio, pues ustedes tienen que monitorizar de que no exista algo que altere que pase los 20 mil equivalentes en una hora. Entonces, lo más seguro es que se pase por bomba de infusión, que lo mide la maquinita y ya está. Lo otro, si lo quieren pasar endovenoso, pues asegurarse de que la familia no meta la mano o el paciente no abra la llave o alguien abra la llave para que pase el potasio tan rápidamente. Eso sí, doctores, tengan mucho cuidado, ¿sí? ¿Cada cuánto tiempo debo controlar el potasio? En realidad, doctores, debería controlarse después de cada reto para ver cuánto está subiendo. Pero ya la experiencia clínica nos ha mostrado, y lo repito, creo que se lo dije en la clase anterior, por cada reto de potasio, el potasio va a subir a nivel de sangre entre 0,3 a 0,5. Repito, sube entre 0,3 a 0,5 mil equivalentes por litro. Si pongo dos retos, subirá de 0,6 a 1. Si pongo tres retos, puede subir de 0,9 a 1,5, ¿no? Entonces, ese es el rango que puede subir un reto de potasio. Entonces, tú calcularás y, uy, doctor, su potasio está en 2. Yo más o menos lo voy a elevar a 3, ¿no? Entonces, pondré dos retos o tres retos. Hacen su cálculo para poder pasar estos potasios, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. No se olviden, tengan mucho cuidado al momento normalmente se pone por acceso central, ¿ya? Y por acceso periférico quema la vena. Entonces, a alguien se le ocurrió, por lógica, doctor, decir, ¿por qué, a ver, ¿por qué creen que el potasio quema la vena? Porque a nivel donde pase potasio, doctores, ¿qué creen que va a pasar? Se hace más ácido. ¿Cómo ácido, doctor? Por alta concentración de potasio y segundo, porque por donde está pasando las células
en este caso endoteliales, van a comenzar a querer reabsorber esa cantidad de potasio, pero en compensación sus células van a liberar hidrogeniones. Entonces, la zona donde pasa el potasio se hace más ácido. A alguien se le ocurrió y dijo, ¿qué pasa si le agregamos un poquitito de bicarbonato al preparado? Y alguien dijo, sí, puede ser. Y para que no le duela la vena un poquito, ¿qué les parece si le ponemos lidocaína? Ah, ya, un poquito de lidocaína para que anestesie la zona del brazo. Entonces, actualmente muchos médicos preparan para vía periférica, le ponen un cloruro de potasio, bueno, el que tenemos en Perú es al 20%, un clorito fisiológico de 100 mililitros y ahí le agregan 3 centímetros cúbicos de bicarbonato y 2 centímetros cúbicos de lidocaína sin epinefrina, por si acaso, no le van a meter epinefrina al pobre paciente. Sin epinefrina. Doctores, y ese preparado se pasa en 2 horas hasta 3 horas, dependiendo de la tolerancia del paciente. Solamente que como hay bicarbonato, ya no se hace tan ácido al momento de pasar, y como hay lidocaína, ya no le causa mucho dolor. Entonces, hay pacientes que ya lo toleran mejor. Solamente hacemos eso por vía periférica. Doctor, tiene que tener central para hacerle normal. No le pongas ni bicarbonato ni lidocaína, porque ya tiene una catéter. Sí, claro. Doctor, doctor, Sí. disculpe, una consulta. ¿Dice pasar lidocaína en endovenoso? Sí. ¿Eso no puede causar una arritmia? No. No se preocupe. Porque, a ver, para el manejo, ustedes saben, ¿no? Que, por ejemplo, para el manejo de las arritmias ventriculares, usamos lidocaína, ¿sí? Y a veces pasamos lidocaína hasta 2 centímetros, 3 centímetros, concentrado, no diluido, en bolo, y así, ¡pum! Le metemos de frente a nivel de la vena para controlar por taquicardias, por ejemplo, ventriculares, o que yo a veces tengo que manejar. Entonces, una taquicardia ventricular, pásame la lidocaína, pum, le paso y controlo la taquicardia ventricular. Por ejemplo, lo usamos como manejo de las arritmias, más bien. El detalle, doctor, que usted no le está poniendo 2 mililitros, pero diluido en 100 mililitros de cloruro de sodio. O sea, en pocas palabras, está totalmente diluido, ¿no? Y no le vas a pasar en bolo, porque para que te produzca arritmia la lidocaína tiene que pasar en bolo. Y recuerda que es sin epinefrina, ¿ya? Ese es otro dato que tengan que tener presente. Entonces, como va a pasar en 2 horas, 2 mililitros diluidos en 100 y lo vas a pasar en 2 horas, estás pasando una concentración mínima diluida, ¿no? Entonces, lo que más va a tener ahí es el efecto anestésico más que el efecto de cambio cardíaco, ¿ya? Básicamente es eso, pues no se preocupen. Podemos por ahí atrapar un perrito y hacemos un experimento con uso de lidocaínas en animales, si desean. No, ustedes son amadores de las mascotas, entonces que no. Bien, doctores, entonces la lidocaína en sí no le va a causar mucho problema porque está diluido y no estamos pasando un embolo. ¿Ya? Recuerden que el tratamiento de arritmias con lidocaína se hace en bolo. Agarras, ¡pum! Le metes así de frente, sin pensar, ¿ya? Ya van a tener la oportunidad ustedes de manejar cuando hagan rotación de cardio, si es que tienen la oportunidad de ver un ataque cardiovascular o una fibrilación ventricular, a veces no tienes cómo descargar, a veces tienen que optar con el uso de lidocaína, ¿ya? O las famosas extrasístoles ventriculares, ¿no? También se usa lidocaína. Bien, siguiente, por favor. Bueno, entonces, yo puedo preparar la solución de potasio de muchas maneras, pero en general solamente quiero que recuerden este dato. ¿Cuánto quieren elevar ustedes el potasio? Entonces, ¿cuántos retos van a indicar? Nada más, eso sería todo básicamente con esto, ¿sí? Siguiente, por favor. Ah, ¿qué otra manera podría ahorrar de potasio?
ahorros de potasio, eh, disminuye la eliminación. ¿Cómo podría yo disminuir la eliminación? Básicamente dándoles medicamentos que eviten su eliminación, como IECAS, porque el IECA te eleva el potasio un poquito, un ARA, un beta bloqueante, ¿no? Eh, Restricción de sodio, porque sucede que si el paciente toma mucho sodio, ese es otro por a los que les gustan las papitas saladas, a más sal tú le metas, eh, vas a inhibir la reabsorción de sodio, porque ya tienes mucha sal, mucho sodio en sangre, por tanto baja tus niveles de, este, básicamente vas a tener alteraciones a nivel de aldosterona y eso puede modificar tus niveles de potasio. Entonces, a veces lo que se hace es modificar un poquito la parte de la dieta, ¿no? Pero bueno, no es algo que se haga muy comúnmente, ¿sí? No es muy comúnmente, pero bueno, solo a consideración, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Me olvidaba, cuando tengan hipopotasemias, escuchen este tips, cuando tengan hipopotasemias que no mejoran, todavía le he metido reto tras reto, tras reto, tras reto, sospechen que no tenga una alcalosis metabólica o sospechen, porque si tiene una alcalosis metabólica va a causarles hipopotasemia permanentemente, o niveles bajos de magnesio. Ya, me olvidé mencionarles eso. También el niveles bajos de magnesio también causa hipopotasemia. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, ya lo mencionado. Siguiente, por favor. Lo mismo ya lo mencionamos. Siguiente. Y acá está dividido básicamente en hipercalemia leve, moderada, severa. ¿Cómo vamos a reponer por vía oral y por vía endovenosa? Ya, lo mismo que mencionamos. Siguiente, por favor. Ya lo mencionamos. Siguiente. Listo. Normalmente por catéter veno central, no se olviden, 20 miliquilómetros por hora es el promedio que deberíamos pasar, ¿no? Tengan cuidado, doctores, si van a poner potasio en pacientes con falla renal. Ese es otro dato que tengan muy presente. Y como dice, la primera causa de hipocalemia refractaria al tratamiento es déficit de magnesio, por si acaso. Ese es un tips. Siguiente. Bueno, cloruro de potasio, que es lo que más usamos. Hay fosfato de potasio, por si acaso, y hay bicarbonato de potasio. mm, En el mundo ideal. Acá no los tenemos, ¿no? Pero bueno. Y si los hay, no se usa mucho. Siguiente, por favor. Vamos, la hipercalemia que sí me preocupa, doctores, y acá sí tienen que saberlo manejar. Creo que vamos a avanzar rápido. Siguiente, por favor. Ahí vamos a ver que la hipercalemia sí está en muchos pacientes, es mucho más presente, hasta un 10% van a desarrollar hipercalemia en la hospitalización. Causa médica. Siguiente. Entonces, vamos a catalogarlos como leve, moderada o severa. ¿Listo? Eh, Desde un punto de vista del potasio, de 5,5 a 5,9 es leve, de 6 a 6,4 moderada y más de 6,5 es severa. Eh, Se menciona que solamente se considera severa, realmente severa, cuando hay cambios electrocardiográficos o muy grave, diríamos. Entonces, cuando tengan potasio alto, pidan un EKG, porque se ha visto que valores más de 6,5 ya pueden hacer cambios de arritmias, y eso realmente, doctor, es severo. Doctor, tiene potasio 6,2, su EKG es normal. Entonces, ahí muchos lo catalogan como que no hay una severidad desde un punto de vista cardiológico, ¿sí? Desde ahora les digo, doctores, cuando tomen un EKG y apenas tengan cambios electrocardiográficos, tienen que poner gluconato de calcio.
¿Listo? Lo primero que tienen que hacer ante una hiperpotasemia es tomar un EKG. Si hay cambios electrocardiográficos o arritmias que se están presentando o hablando de la onda P modificada, QRS, ondas T picudas, doctores automáticamente tienen que poner un gluconato de calcio. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? Porque va a estabilizar la membrana ante este problema que está viendo por la hiperpotasemia. Siguiente, por favor. Existen varios tipos, ¿no? De hiperpotasemias, pero no se olviden, una es destrucción de células, hemólisis, desplazamiento transcelular. ¿No se acuerdan? Los pacientes que están en acidosis van a eliminar más potasio de la célula y causa hiperpotasemia. Y la gente que come o hay una excesiva ingesta de potasio, ¿no? Ténganlo presente. Y excreción disminuida, los que tienen insuficiencia renal o suprarrenales, ¿no? Como la enfermedad de Addison, ¿no? O tienen un hipoaldosteronismo, ¿sí? Entonces, o pacientes que usan betabloqueantes o yecas, ¿sí? Cuando ustedes están ante una hiperpotasemia, hagan muchas preguntas y analicen varios puntos, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, no se olviden, las pseudohipercalemias es la hemólisis, una leucocitosis severa o una pseudohipercalemia familiar, que también es un trastorno hereditario. Am, Redistribución anormal del potasio, que tenemos otra enfermedad que se llama la famosa parálisis periódica hipercalémica familiar. Rara, la verdad, nunca lo he visto, pero conocimiento siempre es bueno. Los pacientes que tienen acidosis de todo, cualquiera sea la acidosis, sea respiratoria o metabólica, va a elevar el potasio. Eh, Pacientes que tienen básicamente deficiencia de insulina, ¿no? O estados hiperosmolares, o lisis tumoral, ¿no? Que se está destruyendo o hacen radiomiolisis, todos ellos pueden elevar el potasio, ¿sí? Drogas, no se olviden, AINES también te pueden elevar el potasio, digitálicos, beta bloqueantes o inhibidores de aldosterona como la espironolactona. Tengan cuidado, no hace que el paciente esté tomando mucha dosis. A veces ellos exageran o se equivocan y toman y dicen, uy, ¿por qué tiene el potasio alto? ¿Qué toma este paciente de espironolactona? Pregunten, interroguen, ¿ha tomado usted bien su pastilla? Este, ¿Está usando AINES? ¿Está usando beta bloqueantes? ¿Está usando IECAS? Pregunten, ¿no? Es importante. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con un paciente que tiene hiperpotasemia? Hace astenia, taquicardias, hace arritmias, mialgias, dolores musculares, parestesias, parálisis flácida, hiporreflexia tendinosa, fasciculaciones musculares, dificultad respiratoria y distensión abdominal. En este caso vamos al efecto. Si el otro lo estreñía, este le causa diarreas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Del EKG creo que está claro. Ustedes ya saben identificar un punto muy importante de las hiperpotasemias, las ondas T picudas, alteración de la onda P que se está aplanando y ensanchamiento QRS, ¿no? Ténganlo muy presente, ¿sí? ¿Cómo diferencio una T picuda de un infarto? Básicamente que la T picuda va a estar presente en todas las derivadas, porque el potasio afecta a todas las derivadas. Pero si es un infarto, doctores, está básicamente abocado a las T picudas, específicamente a los segmentos o las zonas de, puede ser un B1, B2, B3, punto, ¿no? Puede ser un cara inferior, puede ser derivada 2, derivada 3 y ABF. ¿Me dejo entender? O sea, está siempre localizado en un segmento y eso es una T picuda asociada a infarto, ¿ya? Pero las T picudas, doctores, hay T picudas en B1, B2, B3, B4, B5, B6. Es difícil que tengas un infarto así que te haga T picudas a todos. Probablemente sea un trastorno de potasio, ¿ya? Tengan presentes esos datitos cuando ustedes vean a un paciente y no desesperamos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, dentro del blocaje, lo vuelvo a repetir, no se olviden
en nuestros EKGs, como ven a ustedes ahí, cómo va cambiando en función a los niveles de, mira, 6.5 ya comienza a hacerse la T picuda, 7 observan cómo ya la T se hace mayor y el complejo QRS se va ensanchando, tanto así que parece como si estaría fusionándose la onda T con el complejo QRS. Y, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me llegan con potasio de 9 y tú miras el EKG y dices, ¿y eso qué es, no? Todo así como ondas, como montañas y no tiene una forma el EKG. Entonces, esos pequeños detalles, doctores, tienen que ser muy observados, ¿ya? Tienen que ser muy observadores. Bien, siguiente, por favor. Entonces, observemos, cuando está en 4 el potasio normal, entre 6 a 7 las ondas T se hacen picudas, entre 7 y 8 las ondas P se comienzan a aplanar, intervalo PR se comienza a prolongar, hay depresión del segmento ST, onda T picudas también, y de 8 a 9 hay ausencias de ondas P y la duración del complejo QRS está totalmente alterado y prolongado. Y después que viene la muerte. Paro en diástole. Muy bien, siguiente. Entonces, hagan su diagnóstico diferencial, sepan la causa, pero cuando llega una emergencia en paro o está con arritmias, creo que ahí no interesa todavía averiguar qué lo originó, ¿no? Lo que interesa es estabilizar al paciente, ¿ya? Eso en emergencia. Entonces, ¿qué es lo primero que van a colocar? Gluconato de calcio. Creo que estamos claros, ¿no, doctor? Y hay cambios electrográficos. Lo primero, doctor, es pongan gluconato de calcio. Ponen el gluconato de calcio y observan. Si el EKG se normaliza o mejora el EKG, pues lo que tienen que hacer ustedes es comenzar a trabajar y a razonar qué elevó el potasio y cómo lo bajamos, ¿no? Doctor, le he puesto una ampolla de gluconato y el EKG sigue igual. Pasa 5 minutos, doctores, y vuelven a colocar otro segundo gluconato de calcio. Si con el segundo gluconato el paciente mejora su EKG, pues ya, pues comienzan a trabajar y a bajar el potasio con lo que les voy a indicar más adelante y de esa manera estabilizan al paciente, ¿sí? Entonces, ¿pueden colocar, doctor, y puedo colocar un tercero? Sí, se puede colocar un tercero, pero normalmente con segundo ya debería mejorar. Doctor, le he puesto un primer gluconato, un segundo gluconato, le pongo tres, coloca tercero. Si con eso no mejora, doctor, su paciente pronóstico es malo. Quiere decir que ese potasio está tan alto que ya no puede estabilizar y tienes que bajar lo más rápido posible ese potasio. ¿Listo? Pero a la familia sean sinceros y díganle, doctor, perdón, señora, ¿sabe qué? Su familiar está con este problema, el potasio es muy alto y necesitamos bajarle rápidamente. Le ponen los medicamentos que tenga que poner y si no mejora con eso, tienen que llevarlo a diálisis de emergencia. Ya, es así de rápido. ¿Por qué? Porque si les hace paro, doctores, en diástole, es tan mazamorra el corazón que ni siquiera tiene fuerza muscular para contraer que ni sus masajes cardíacos les van a ayudar a sacar y fallece. Es rápido, ¿ya? Entonces, repito, apenas detecten un potasio alto, pónganle un gluconato de calcio. Estoy, doctor, en internado. Miren, miren la diferencia. Me acuerdo que tuve un interno y tomó el EKG, tiene una arritmia, tiene una arritmia. Le puso verapamil, creo, a mi adorona. Y nada, no mejora, pero a lo contrario, peor se puso el paciente y nunca le pidió electrolitos. Y cuando le pide el potasio estaba en casi 8.5, ¿no? A pesar de haber visto que 8.5, no se le ocurrió poner el gluconato de calcio. Y cuando llegamos, cuando nos llamó, bueno, emergencia, nos pidieron apoyo, el paciente era en paro, ¿no? Entonces, se le puso gluconato, se le hizo todas las maniobras, felizmente salió. Pero, ¿qué es lo primero que debió haberse colocado? Gluconato de calcio. O sea, tú colocas gluconato de calcio, doctores, es como que le estás dando más horas a ese corazón para que no haga paro. 1 hora, 2 horas promedio, ¿ya? Entonces, nunca se olviden, se topa con un paciente con hipoxemia, no lo piensen. Doctor, y si me equivoco, no le va a matar el gluconato de calcio.
O sea, no les causa problemas a los pacientes, así le pongas uno o dos ampollas. Lo importante, doctores, es que el paciente no haga paro. ¿Sí? Esa lección, por favor, cuando hagan su internado, la enfermera le indican de frente, póngale un gluconato de calcio. Punto. Ya está. Entonces, es importante, doctores, determinar qué fue lo que elevó el potasio. Ya le puse su ampolla, ahora sí, se estabilizó un poquito, averigüemos. ¿Por qué el potasio está alto? Toma un medicamento. ¿No será que, si está en el hospital, no será que me he equivocado en la solución que he preparado? Le he metido más potasio, ¿no? Toma espironolactona, ya, suspende la espironolactona. Está tomando su IECA, ya, suspende el IECA, o su beta bloqueante, suspende el beta bloqueante. Tiene problema renal, su filtración glomerular está alterado. Ya, caballeros, no hay que darle potasio, ¿no? Entonces uno va investigando y tienen que averiguar qué está pasando, por qué se le va el potasio, ¿sí? Importantísimo, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces ahí viene básicamente un algoritmo. El paciente tiene una hiperpotasemia tan severa que le está causando cambios electrocardiográficos. Sí, doctor. Entonces, ahí ustedes tendrán que determinar qué está pasando, por qué es elevado y si este paciente va a requerir un tratamiento de emergencia, ¿no? Entonces, no se olviden que si el potasio está más de 6,5 o hay cambios, el triglicérido de ese paciente debe ser manejado en emergencia. Rápidamente, no podemos perder tiempo, se te va a morir. Así de simple. Entonces, vean la diferencia entre una hipopotasemia y una hiperpotasemia. La hipopotasemia, por lo menos, el paciente aguanta. La hiper, no. Ahí sí, corramos y salvemos al paciente. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Siguiente, por favor. Veamos cómo está el flujo sanguíneo o la filtración glomerular. Y se van a dar cuenta que cuando yo tengo pacientes que ya tienen tasas de filtración glomerulares muy disminuidas, estos pacientes van a tener específicamente falla renal y van a retener potasio. No se olviden. Eviten dar medicamentos que aumenten el potasio en estos pacientes. Tasas de filtración glomerulares menores de 15, doctores, ya no den medicamentos que retengan potasio. Tengan cuidado, por favor. ¿Ya? Les ha pasado a varios, ¿eh? O sea, saben el conocimiento, pero en el momento que manejan al paciente, no sé si se les va el concepto o no le preguntaron o lo evitaron y le dan potasio y después lo traen muerto al paciente. ¿Qué pasó? Le dieron, no sé, periecas o le dieron spironolactona y el paciente falleció, ¿no? Tengan cuidado, ¿sí? Es importante. Siguiente, por favor. Entonces, cuando yo tengo una hiperpotasemia, me hago la siguiente pregunta. ¿Habrá destrucción por ahí? ¿Se estará destruyendo el potasio? ¿No se estará destruyendo el potasio? Si está destruyendo, buscar causas de hemólisis, ¿no? Ver qué está sucediendo, ¿no? ¿Por qué se está destruyendo las células? ¿No será que hay destrucción de los glóbulos rojos? ¿No será que hay un tumor que se está destruyendo? ¿Sí? Algo puede estar sucediendo. Entonces, básicamente cuando tenemos las famosas pseudo trombopenias que están asociadas, ¿no? Muestras hemolizadas, torniquetes a veces. A ver, quiero que entiendan este punto. Verifiquen que a mí me ha pasado que la hiperpotasemia realmente está presente. Sucede que he tenido pacientes que les han tomado la muestra de sangre y al momento de manipular la muestra, no sé si la jeringa lo pasa muy rápidamente y destruyen glóbulos rojos y elevan el potasio, ¿sí? O cuando tengo pacientes con trombocitosis muy elevadas, también he visto que causan hiperpotasemias. Pero no porque tengan una hiperpotasemia en sí, sino que su sangre realmente está normal, solamente que al momento de tomar la muestra y a procesarla, destruyeron los glóbulos rojos y elevó potasio en sangre. Entonces, por eso es importante asociarlo con un EKG. No hace que el laboratorio diga, tiene 7 y ustedes van y ¡pum! Comienzan a meterle gluconato, lo cual no está mal, porque tampoco no le va a pasar nada, pero comienzan a manejar hiperpotasemia cuando el paciente tenía potasio normal, ¿qué le van a causar? Hipopotasemia, ¿no? Entonces verifiquemos siempre eso. Si no hay destrucción celular, todo está bien,
Bueno, veremos cómo está el potasio en orina o veremos su gradiente transtubular de potasio. Y en función de eso comenzaremos a hacer nuestra descripción diagnóstica, ¿sí? De repente, si elimina potasio por orina, perdón, si no está eliminando potasio por orina, entonces uno se preguntará por qué está reteniéndolo o qué ha hecho que aumente. Doctor, sí está eliminando potasio por orina, pero entonces, ¿qué está haciendo que el potasio se aumente más a nivel sanguíneo? Son preguntas que nos tendremos que responder en función a este algoritmo, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá están todos los medicamentos que aumentan el potasio. Ya léanlos, ya les mencioné algunos que son súper conocidos, ¿ya? Siguiente. Tratamiento. Doctores, aquí básicamente vean la historia clínica del paciente muy bien, ¿ya? Tomen muy bien la muestra que les va a dar el nivel de potasio, que lo procesen adecuadamente. Y todo paciente que tiene hiperpotasemia pida un EKG para buscar cambios electrocardiográficos. Esa es una lección así muy importante. Siguiente. Recuerden que cuando tengo una hiperpotasemia, mi repolarización está alterada y yo necesito aumentar ese umbral y estabilizar la membrana, ya que los niveles altos de potasio reducen la excitabilidad del miocito. Entonces, por eso dicen que el glucónico es un estabilizador de la membrana celular miocárdica. ¿Sí? Entonces, como primera lección, coloquen gluconato de calcio. Punto. No hay más que les pueda discutir. Siguiente. Entonces, la gluconato viene en ampollas al 10% y lo puedes poner en 10 mililitros y lo puedes pasar en 5 minutos. Le pones tu ampollita, listo. No te va a modificar el potasio por si acaso, solamente te va a estabilizar. ¿Sí? Entonces van viendo el EKG ustedes, van observando su EKG y van a ver que en unos 3 minutos debería mejorar y cambiar. Si no hay mejoría, suministrar una dosis cada 5 minutos, máximo tres. ¿Listo? Doctores, tengan cuidado si el paciente toma digoxina, porque si ustedes colocan potasio, o sea, está con el potasio alto y el paciente toma digoxina, se administra lentamente el gluconato de calcio, porque puede producir arritmias mortales. Entonces, ya notan ahora sí la importancia de preguntar qué tratamiento toma un paciente, porque acá, doctor, sí, yo tomo digoxina, un digitálico. Ok, no le pongan el gluconato tan rápido, pásenlo más lento, ¿no? Nunca, jamás, ese es otro problema, se administra el gluconato de calcio junto con bicarbonato de sodio. O sea, junto me refiero que lo administren en una sola solución acá está el bicarbonato y ahí métele el gluconato de calcio. Algunas enfermeras o médicos hacen eso como una forma de pasar rápido todo. No, coloca primero tu gluconato y después si quieres coloca tu bicarbonato, pero no juntos, ¿ya? Les digo porque se producen precipitados y van a ver cómo se forman cristales a nivel de la solución y eso peligroso, pues no las a meter piedritas o cristales a la vena, ¿no? Tengan cuidado, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, primer tratamiento, doctor, quiero potenciar la bomba sodio potasio TPasa porque voy a meter, primero no, ya, ¿cómo? Todavía no lo voy a sacar. Rápidamente tengo que esconder ese potasio. Entonces le das insulina con glucosa. ¿Correcto? Le vamos a dar insulina con glucosa. ¿Listo? Voy a preparar mi solución polarizante, se llama así, y eso va a permitir que el potasio se meta al compartimento celular. Siguiente, por favor. La dosis recomendada, según algunas guías, mencionan que pongo 10 unidades de insulina regular o cristalina seguido inmediatamente de 50 minutos de dextrosa al 50%, que serían 25 gramos de glucosa. ¿Para qué? Para evitar que me haga el efecto de hipoglicemia. Doctor, sí, pues, evítalo, ¿no? Monitoriza la glucosa, ¿no? Pero este tratamiento que ustedes están viendo va a lograr que el paciente esconda el potasio y si estaba en 8 baje por lo menos a 7 o a 6,5. O sea, van a ayudar mucho.
Otra manera, es hacer una infusión de insulina con dextrosa. Entonces se puede preparar 10 unidades de insulina regular en 500 mililitros de dextrosa al 10% y pasar eso en 60 minutos de forma lenta. ¿Listo? Y eso también va a ir bajando el potasio a nivel de la sangre. Lo que están haciendo, doctores, hasta aquí es esconder el potasio, mas no lo estás eliminando. ¿Qué significa eso, doctor? Que esto les va a dar 2 horas también de tiempo, porque si no logras que sacar ese potasio del cuerpo, esas células lo van a volver a liberar. Yo otra vez va a subir el potasio a 6 o 7 u 8 donde estaba, ¿sí? Entonces, como primera medida terapéutica, colocamos nuestra insulina con glucosa y eso sí va a ayudar, doctores. Tengan cuidado de hipoglicemia nada más y ayuda. Ya, siguiente, por favor. Y esa es primera terapéutica, insulina. El otro, beta, los agonistas, salbutamol. Yo aconsejo, doctores, que vamos a nebulizarlos a los pacientes. Entonces, pueden preparar 10 gotitas de salbutamol o 15 gotitas de salbutamol en 5 centímetros cúbicos de suero fisiológico y eso lo preparan en nebulizador y que nebulice 1, 2, hasta 3 veces seguidas y eso ayuda a bajar también el potasio como efecto beta 2, ¿sí? Como efecto beta 2. Doctor, no tengo nebulizador, ya, un inhalador por lo menos ya. ¿Sí? Entonces, es una manera también de bajar el potasio. Siguiente. ¿Listo? Acá, bueno, pueden usar salbutamol endovenoso, que por cierto no les aconsejo mucha taquicardia, o mediante inhaladores o nebulizaciones, ¿sí? Esa es otra medida. Pero endovenoso ya no lo usamos, ¿eh? Pero existe salbutamol endovenoso, por si acaso. Siguiente. Diuréticos, ahora sí. Doctor, ya he nebulizado, le he puesto su glucosa con su insulina, el potasio ha bajado y está bajando. Genial. Ahora viene la otra fase. Vamos a eliminar el potasio y para esto necesito que el paciente orine. ¿Qué diurético voy a usar? Furosemida. ¿Listo? Puedo usar una ampolla, 2 ampollas, dependiendo de la velocidad de la hidratación del paciente. O si está hipervolémico, pondré más ampollas para sacarle el agua. Pero si logran que orine el paciente, lo que van a hacer es que él vaya perdiendo el potasio. Ahí sí, y es un tratamiento definitivo. ¿Ya? Entonces, lo primero, gluconato de calcio, es salvar la vida del paciente sin corregir potasio. Insulina con glucosa corrige el potasio. Beta 2 agonistas corrige el potasio. Y los diuréticos eliminan el potasio. ¿Listo? Ya vamos a sacar el potasio. ¿Sí? Siguiente, por favor. Otra, dicen, ¿y por qué no potenciamos a la aldosterona? Ah, ¿podemos usar un medicamento que tenga un efecto aldosterónico interesante? Sí, tenemos a la fludrocortisona, ¿no? Que tiene un efecto mineralocorticoides. De esa manera potenciamos la secreción de potasio. Bueno, es otra medida terapéutica, ¿no? Uso de mineralocorticoides, ¿no? Esa principalmente es la más conocida, la fludrocortisona. Otro que podrías usar la hidrocortisona. También podrías usar la hidrocortisona. ¿Ya? Siguiente. Existen resinas de intercambio iónico. ¿Qué significa? Que tú le das esto al paciente y el paciente no va a reabsorber por vía intestinal al potasio. O sea, es como que el antes lo van a capturar el potasio y ya no vas a absorberlo de vía intestinal. Se podría usar, sí, no es algo que lo tengamos muy presente, ah, porque es bien difícil conseguir resinas de intercambio iónico, ¿no? Bien difícil. No es parte de la terapéuticas de manejo en pacientes de salud y MINSA. No lo van a ver mucho, que les den el famoso sulfonato sódico de poliestireno, que son resinas de intercambio iónico. No es común, así es que, pero de conocimiento sepan. Siguiente. Y diálisis, doctores de emergencia, si no logran bajar el potasio, ¿ya? Si no logran bajar el potasio, diálisis de emergencia, por si acaso. Siguiente. Y bueno, la parte dialítica va a ayudar bastante si logran transferir al paciente adecuadamente donde estén.
O si tienen un nefrólogo al costado con su máquina de diálisis, pues salvados por la campana, ¿no? Les va a ayudar bastante, ¿no? Siguiente. No se olviden, paso uno, gluconato de calcio. Paso 2, insulina, listo para casos severos, nebulización con salbutamol, ¿ya? Entonces usan insulina con glucosa, nebulizaciones con salbutamol, siguiente. Si el paciente ha ingerido alimentos con mucho potasio o quieren capturar, pues si hubiese resinas, lo usarían. Y para esto el paciente de preferencia tiene que estar consciente, sin muchos trastornos este, de sensorio, ¿no? Entonces podría usarse. Y monitorizar, por favor, los niveles de potasio a la hora, 2 horas, 3 horas. Si ya estamos mejorando a las 6 horas y hasta 12 horas y 24 horas, ¿no? Ir controlando. Controlen la glucosa, porque si vamos a usar insulina, no le vaya a mandar a hipoglicemia. Tengan cuidado, más bien. Siguiente. Y bueno, ese es el resumen. Siguiente, por favor. El manejo de los pacientes con hiperpotasias. Siguiente. Finalizamos ahí. Preguntas hasta aquí. Lo mismo que mencionamos. Preguntas hasta aquí. Miren, para mí es importante esto del manejo del potasio porque no quiero que les pase que les llegue un paciente cuando hagan su internado y se les muera por no haber puesto gluconato de calcio, ¿ya? Eso, por favor, es una lección de vida. No se olviden ese pequeño detalle. Ponen gluconato de calcio, ya si quieren llamen al asistente, al residente hasta que lleguen, pero hagan eso, o sea, nunca se olviden. Toman el AGA, sale el potasio alto, ven que hay cambios electrocardiográficos, al toque, gluconato de calcio, ¿ya? Esa es una, creo que es la lección de vida que les va a ayudar mucho para evitarse meter en problemas a futuro, ¿no? Eso es un punto muy importante. ¿Preguntas? Bien, doctores, quería terminar este tema de potasio para que ya quede claro cómo vamos a analizar y razonar a estos pacientes. Solo nos faltaría hacer el tema de ácido bases y nefroprotección y nutrición y terapia de reemplazo renal, ¿no? Y ahí con eso ya terminamos todo, todo lo que es nuestro curso, ¿no? Entonces, vamos a quedar con la delegada para ya finalizar toda esta semana que viene y ahí terminamos todo la parte renal, ¿no? Nos falta básicamente el manejo ácido base, que ya no les voy a enseñar lo que ya tocamos el año pasado, porque ya es algo de lectura y todo eso, repásenlo por favor. Nos vamos a ir de frente a la parte de diagnóstico y terapéutica, a lo que es la nefroprotección y la nutrición, que sí les tengo que enseñar más o menos cómo es la alimentación en pacientes renales y cómo se protege el riñón en realidad, ¿ya? Y por último, terapia de reemplazo renal, ¿no? Que es la diálisis, la hemodiálisis y qué es un trasplante renal, ¿no? Básicamente, y con eso ya terminamos. Bien, doctores, gracias por su tiempo. Sé que es domingo. Les agradezco más bien la oportunidad. Y bueno, chicos, que les vaya bien, disfruten esta tarde. Si es que tienen para disfrutarlo, si tienen que estudiar para mañana, pues provecho, sigan estudiando. Ya muy pronto vendrán las satisfacciones de todo su esfuerzo. Con paciencia, doctores, con paciencia. Los frutos ya van a llegar de tanto esfuerzo que hacen. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense, doctores, y nos vemos en la siguiente clase. Chao, Nos vemos, nos vemos.